Ya vamos a empezar, mami. Y vamos. Ya estamos en vivo. Saludos a toda la audiencia que se va a ir conectando. Bienvenidos al conversatorio de Huertas College, acá desde Puerto Rico. Así que mientras va entrando al conversatorio, yo sé que muchos estaban pendientes a él. Les saludamos, nos gustaría que compartiera este conversatorio educativo. Igualmente pueda comentar, pueda obviamente transmitir la información a la gente que la va a apreciar. Así que ya estamos en vivo con la gente conectada a través de Facebook de Huertas College. Bienvenidos a todos acá. Vamos a hacer lo propio. Igualmente yo compartiré la presentación con el público que nos va a estar viendo. Es un gusto saludar desde Puerto Rico, ¿verdad? Estamos en este proceso nuevo de cuarentena en el mundo entero. Eso sí, eso no nos va a impedir que nosotros podamos seguir haciendo lo que nos toca como institución, igualmente como industria educativa. Así que vaya compartiendo el enlace, ya estamos en vivo, ya en unos minutos vamos a comenzar nuestro segundo conversatorio educativo. La semana pasada estuvimos un conversatorio muy bueno. Tuvimos dos grandes profesionales de su industria, tuvimos un rector de la Ciudad de México, igualmente tuvimos a un buen amigo acá de Puerto Rico, un director ejecutivo que nos enseñó un poco las estadísticas y cómo eso podía afectarnos a nuestros sistemas educativos en Puerto Rico. Hoy, obviamente, no es la excepción, tenemos unos grandes profesionales que ya mismito lo voy a estar presentando, que están con nosotros, pero a mí me encanta porque hoy se une República Dominicana, hoy se une México y hoy se une Puerto Rico. Me parece a mí que eso es muy, muy importante. Así que acá estamos México, acá está República Dominicana, el calor, el sabor, el merengue. México, tenemos ahí su música bien tradicional igualmente, y Puerto Rico. Así que qué bueno que estamos acá conectados. Me gustaría que nos saludara, nos escribiera de dónde nos está viendo. Yo sé que mucha gente de México nos sigue igualmente ya, República Dominicana, Alfred Martínez y otra gente que siempre está conectada con nosotros. Así que comparte el video, coméntenos. Me parece a mí que esto va a ser muy bueno, va a ser muy interesante para dialogar un tema que es muy trascendental en todo esto que vamos a comenzar a vivir y que estamos viviendo. Así que el COVID-19 ha cambiado nuestra vida y hablábamos, ¿verdad?, tras bastidores, que el COVID ha venido a evolucionar y revolucionar la industria educativa en una semana. Así que eso vamos a estar hablando, y cómo el profesor es pieza clave de ese éxito educativo, que es muy importante que lo tengamos presente en todo este proceso. Siempre ha sido pieza clave, pero ahora más que nunca se convirtió en la persona que realmente necesitamos activar con todas las destrezas requeridas. Saludos por ahí, veo por acá la doctora Elaine Sofía Rodríguez conectada por ahí, la doctora Elaine Juan está conectada por ahí, doctora neurocientífica, muy amiga, está conectada. Así que comparte el video, me parece que vamos a tener una buena charla en esta mañana, viernes, para poder tener un refrigerio y un conversatorio profesional educativo para manejar lo que estamos haciendo. Así que antes de comenzar a presentar nuestros ponentes, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el conversatorio y algunos temas pilares, unas líneas de nuestro conversatorio. Así que después el doctor Martínez va a tener su parte para agregarnos un poco sobre las cosas importantes que le tocan en su tema. Igualmente la profesora Celina Gallegos de México nos dará su parte, igualmente la presentaré con el protocolo debido. Igual la profesora Navia Peña igualmente estará trabajando con nosotros su tema. Los profesionales que tenemos hoy son expertos en desarrollo docente, eso es muy importante que lo sepamos, son gente que están a cargo del desarrollo docente de su institución, igualmente tienen una experiencia extraordinaria en esa parte, así que me parece que eso es muy importante que lo tengamos presente. Son gente que están en el día a día trabajando 24/7 prácticamente en este proceso, manejando los profesores y la academia, que es tan trascendental. Así que saludos, Yolanda está por ahí conectada también, Vidamir de los Santos está por ahí conectado, saludos, qué bueno, escríbanos, coméntenos, interactúe con nosotros, comparta la página, qué bueno que está ahí. Bienvenidos a nuestro Facebook de Huertas College, institución de 75 años acá en Puerto Rico, que estamos haciendo igual lo propio para seguir nuestras gestiones educativas. Así que quiero introducirnos al tema un poco para entrar en calor, igualmente los ponentes tengan su parte para poder hacerlo. Me gustaría hablar principalmente de 3 puntos. Me gustaría introducir al conversatorio 3 puntos muy importantes que debemos considerar a la hora de conversar brevemente. Cada ponente tendrá 10 minutos para poder dar su parte, y al final tendremos un conversatorio de preguntas y respuestas igualmente con el público para interactuar con él. Pero me voy a traer 3 puntos muy importantes. Número 1, le llamé la diversidad generacional. Vivimos una diversidad generacional muy importante. En las aulas de clase tenemos a veces 3 generaciones conectadas,
tenemos 4 generaciones aún conectadas, gente joven, pero también gente adulta de diferentes edades, y eso se convierte en un reto bastante considerable, porque comienza la educación tradicional versus los estudiantes totalmente tecnológicos y activos. Así que esto es un reto muy importante a los profesores, porque yo le llamo profesores versus estudiantes, y está la batalla del profesor tradicional versus el profesor que no necesariamente es tan tradicional, y también los estudiantes que son más tradicionales, obviamente también que son más activos. Así que ahí entra un poco lo que se llama los estilos de aprendizaje, igualmente los estilos de enseñanza de ese profesor, y esa diversidad generacional es un punto que día a día vamos a seguir viviendo en las instituciones de educación superior en Puerto Rico, y yo sé que en Latinoamérica y en el mundo. Otro segundo punto que me gustaría traerles a los ponentes, igualmente a la audiencia que nos está escuchando, es la educación basada en destreza. Y yo le llamé patronos versus sistema educativo. Siempre hay una dicotomía o hay un proceso distanciado sobre lo que es el movimiento del patrono, o lo rápido que trabaja el patrono, versus lo lento que ha sido el sistema educativo. Sin lugar a duda, el COVID ha hecho que en 3 semanas el sistema educativo haga lo que tal vez iba a tardar 5 años en hacer. Es que, sin lugar a dudas, mover sus clases híbridas, mover sus cursos híbridos, sus programas, usar la tecnología de una manera más efectiva. Así que obviamente están haciendo lo propio. Así que el sistema educativo siempre ha tenido un desfase con los patronos, ¿verdad? Y la industria de trabajo. Así que los patronos siempre han exigido competencias, por ejemplo, como análisis crítico, solución de problemas complejos, toma de decisiones, entre otras que son muy importantes. Así que nuestra educación tiene que comenzar a moverse basada en competencias o destrezas, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos no en el contenido, no en lo que estamos enseñando necesariamente que es información, sino que basarnos en las destrezas que ese estudiante necesita a lo largo de la vida. Yo siempre digo a los ponentes que están acá con nosotros y la audiencia que me está escuchando, yo siempre he mencionado que enseñar no es hacer ruido, enseñar no es hacer ruido. Enseñar es la capacidad que nosotros tenemos de que una persona desarrolle destrezas, pero más importante aún, lo que yo estoy enseñando en un momento determinado, tal vez no le va a funcionar en 5 años, porque la información va cambiando. Sin embargo, si yo le enseño competencias, te aseguro que eso les va a ayudar a lo largo de la vida, porque obviamente por más que cambie la información, siempre va a necesitar análisis crítico, solución de problemas, toma de decisiones, liderazgo, otras destrezas que son importantes. Y el tercer punto que me gustaría dejarles para introducir a nuestros ponentes es la experiencia relevante, o lo que se le llama el aprendizaje significativo versus la educación de memoria. Y yo sé que el doctor Juan Martínez y los compañeros van a agarrarse de ahí, porque hoy en día tenemos que mover nuestros sistemas educativos a lo que yo le llamo una experiencia relevante, una experiencia significativa, una experiencia que va más allá de simplemente la memoria, de simplemente que sepa que 1 más 1 es 2, sino las implicaciones que tiene todo eso y que tiene que ver más allá de la experiencia que tiene el estudiante para que la pueda transmitir a un nivel más alto. Así que esos son 3 puntos que me gustaría dejar en la mesa en este banquete que vamos a tener. Así que los estudiantes están buscando universidades que cumplan con las expectativas de experiencia. El estudiante cuando busca una universidad dice, ¿qué yo busco? Aparte de costos, aparte de otras variables, está buscando una experiencia, está buscando que esa institución les provea la experiencia que ellos quieren tener como estudiantes en el mundo educativo. Así que dejando ese banquete abierto, me gustaría presentar a nuestro primer ponente, el doctor Juan Martínez, amigo acá de Puerto Rico. Él nos va a estar trabajando 10 minutos sobre lo que son las competencias requeridas del docente del siglo XXI, cuáles son esas destrezas, esas competencias que el docente sin lugar a duda hoy más que nunca necesita. El doctor Martínez es consultor y conferenciante internacional, tiene un doctorado en educación, igualmente tiene una maestría en administración y supervisión educativa, tiene una licenciatura, acá un bachillerato en ciencias naturales, miembro fundador de VINCA, que es el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada de Latinoamérica. Igualmente es presidente de un proyecto llamado NeuroStrategy, que trabaja todas las neurociencias en Puerto Rico y Latinoamérica. Igualmente es CEO de CAPES, una consultoría educativa para todas las instituciones y entes educativos. Igualmente es profesor conferenciante del programa graduado de la Escuela de Educación de la Universidad de la Gemeinde acá en Puerto Rico. Así que me gustaría cederle la palabra al doctor Martínez. Gracias por siempre estar acompañándome en estos procesos y oye, siempre que le digo algo y lanzo algo, él se conecta conmigo. Así que ahora lo dejo al doctor Martínez. Muchas gracias. Bien, bien. Buenos días a todos. Bendiciones para todos en esta hermosa mañana que está como para ir para la playa. Lo único es que no podemos ir. Así que
Bendiciones para todos. Para mí es un placer compartir contigo, profesor Esquilín. Primero que todo, darte las gracias por la oportunidad, pero más que todo, apoyarte en este proyecto y estás cambiando, estás rompiendo esquemas, porque estamos buscando presidentes de instituciones educativas como la que usted preside, que es de prestigio, pero que se tiren al floor, que se metan al floor a hacer lo que hay que hacer y no se queden únicamente en los escritorios. Así que bendiciones por eso y felicitaciones. Mira, has dicho algo en la introducción que me ha tocado sumamente lo que voy a compartir en el día de hoy. Y es precisamente que has dicho que en este tiempo es necesario ya definitivamente que los docentes que son docentes en este tiempo adecúen sus actividades de acuerdo probablemente a las competencias que demanda una sociedad que cada día es más demandante. Y eso es importante porque quizás el COVID-19 ha venido a ser el agente catalítico, a decir, bueno, esto es o es, o sea, esto es como, no es lo mismo ver el cuco que verlo llegar, como decimos en Puerto Rico. El cuco es el personaje que utilizan para asustar a los niños. Pues realmente llegó ya, estamos en un momento donde ya se sabía que el docente tenía que atemperarse a los tiempos, que cada vez esa brecha se iba abriendo más de las exigencias de la sociedad versus lo que la universidad o la academia puede propiciar. Y es que los cambios en los sistemas educativos son tan complejos, toman tanto tiempo, llevan tanta revisión, pero la exigencia de la sociedad no termina. Vamos a remarcarnos un poquito más atrás, vamos a ir un tiempo atrás, cuando principalmente empezó la historia de la educación y se fomentaba el hecho de que la gente aprendía de maneras directas por alguien que tenía el conocimiento y se lo traspasaba a alguien que no lo tenía. Y esa persona que tenía el conocimiento se llamaba el profesor, tenía el control del proceso absoluto y utilizaron como referencia esas estrategias, esos experimentos conductuales que desarrolló de primera intención Iván Pavlov con los perros, donde le ponía comida a los perros y ellos salivaban. Eso eventualmente otros psiquiatras, psicólogos lo llevan a extrapolarlo a relaciones con los seres humanos y se veía que el conocimiento se transfería de esa manera. Y esa era la época del conductismo. Eventualmente otros científicos, Piaget, vienen y dicen, oye, pero el ser humano tiene la capacidad de pensar. Y de ahí surge la teoría cognitivista en la cual los seres humanos tienen entonces la capacidad de pensar y son efectivos en decir, oye, tú me das el conocimiento, pero no es lo que tú me des. Yo también tengo la capacidad de analizarlo. Y finalmente desemboca en una teoría un poquito más liberal a nivel educativo, que es la teoría constructivista, que también nace de Piaget, John Dewey y otros exponentes, donde se dice, no, ya el estudiante aprende haciendo, el estudiante aprende actuando. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esa teoría constructivista que todavía se presenta en los sistemas educativos como la nueva era en la que hay que enseñar, es del siglo pasado, o sea, es nueva porque es lo más reciente y de hecho ha sentado las bases para los elementos que se explican hoy en día a través de la neurociencia cognitiva o de la neuroeducación. O sea, los elementos que presenta la neuroeducación de cómo el cerebro se comporta ante diferentes estímulos están basados en esa teoría constructivista donde se dice que la educación debe ser multisensorial y vivencial. Lo que ha pasado es que cuando analizamos los sistemas educativos, la mayoría de ellos por la complejidad se mantienen en un sistema tradicional con miras a un sistema virtual. Y mira cuál es el problema que tenemos aquí, que tenemos una ventana de 300 años. Porque por más que usted pueda decir, mira, tenemos un sistema educativo de excelencia, tenemos la integración de la virtualidad. La realidad es que las bases del sistema educativo, como lo conocemos hoy en día, están fundamentadas en el siglo XIX, y no ha cambiado. Compare el vehículo que usted tiene hoy con el que tuvo hace 10 años y mire las diferencias. Compare su teléfono que tiene hoy con el que tuvo hace 10 años y mire las diferencias. Compare su aula con la de hace 100 años atrás y se mantienen en similitud de condiciones. Entonces, ¿por qué 300 años? Siglo XIX, el sistema educativo. Nosotros como docentes, formados en el siglo XX. Mira qué interesante. Y en el siglo XXI estamos formando a los estudiantes. O sea, estamos trabajando con unos estudiantes que se están formando en el siglo XXI, que yo me formé como docente en el siglo XX, pero estamos trabajando en un sistema educativo del siglo XIX. Y hay que armonizar esos 300 años de alguna manera. ¿Cómo se refleja esto en retos para el docente hoy en día?
que las competencias que exige la sociedad, como muy bien estableció usted en la introducción, son extraordinariamente demandantes y en este momento definitivamente ha llegado el elemento de decir y traer la teoría de Charles Darwin, el que no se adapta va a quedarse atrás. Y qué es interesante que esto, que en este momento del COVID que hemos visto universidades que le han dicho, usted tiene que ir virtual. Ok, perfecto, es como si prendieran un botón, ¡pum! Estamos virtual. Hay otras que empezaron a dar unos pasitos y han ido caminando. Y hay otras que todavía están preguntando, ¿y qué pasó? ¿Por qué estamos en esta situación? Porque sí hemos hablado de que hay que cambiar, de que hay que alterar, pero llegó el momento de hacerlo de manera drástica. Y a nivel de educación, no estamos hablando, pero vamos a hablar un poquito de educación superior, porque fíjate que a nivel de educación básica, que es la educación desde el maternal hasta que el muchacho sale listo para la universidad, el cuarto año para nosotros aquí en Puerto Rico, el liceo para República Dominicana, cuando ese muchacho sale, esos docentes que se forman, se les prepara con competencias en el área pedagógica y simplemente van a tomar el contenido que tienen que enseñar, pero ya están capacitados en el proceso de hacer una planificación de la enseñanza, unas estrategias de enseñanza y por ende una evaluación del proceso de enseñanza. La situación que hemos tenido aquí ahora es que a nivel de educación superior, las exigencias de profesionales son tantas que en el 90% de los casos de los docentes que laboran en la educación superior son especialistas profesionales en su área de enseñanza, pero no necesariamente son especialistas en el área de pedagogía. Entonces tú tienes, por ejemplo, extraordinarios ingenieros enseñando en escuelas de ingeniería. Tienes extraordinarios médicos, especialistas, subespecialistas, enseñando en escuelas de medicina con unas destrezas y competencias extraordinarias en el área en que se desempeñan, pero necesariamente no tienen las habilidades pedagógicas para poder transferir ese conocimiento que ellos tienen de cómo se hacen las cosas a un estudiante para que lo pueda ejecutar. Así que definitivamente las competencias que se requieren en estos docentes para el siglo XXI tienen que ir más allá de su expertise profesional en el área en que se desempeñan. Es necesario, definitivamente y de primera intención, y esto no lo puede negar nadie, entrar en la virtualidad. Entrar en la virtualidad. Y lo interesante de entrar en la virtualidad es entender que de ahora en adelante, aunque el COVID se vaya, aunque esta situación pase, que va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar, las estructuras universitarias han cambiado y van a cambiar su forma de enseñanza. Todo el mundo tiene un plan estratégico a 3 años. Planes estratégicos van a cambiar. Y es interesante ver que esa competencia de entrar a la virtualidad está marcada en muchos elementos de empezar a tener capacitaciones. Las universidades deben invertir ya en capacitación docente, porque ahora mismo la diferencia es estamos actuando de manera reactiva, estamos como bomberos apagando fuego, porque algo llegó y nos obligó a brincar. Pero a partir de este momento es necesario que entremos en esa proactividad y no visualizar. Fíjate, hay escuelas que cuando esto empezó en marzo, le dijeron a sus docentes, necesitamos que vayan a virtualidad. Y tuvimos docentes que entraron a plataforma, tuvimos docentes que utilizaron Zoom, aunque Zoom no era la comunicación oficial, pero entraron en Zoom o en otras plataformas, Google Colabora y Teams, las que sean. Hubo docentes que no entraron de ninguna manera y se fueron a través de elementos más sencillos como WhatsApp, llamadas telefónicas, inclusive correos electrónicos, pero entraron de alguna manera a ese proceso de virtualidad. ¿Cuál es la responsabilidad hoy en día? Capacitar a estos docentes en todo este proceso de plataforma electrónica, porque lo que se ve venir no era finalizar este periodo académico, comenzar el otro y no sabemos hasta cuándo. Y de alguna manera es necesario que se entre en esa virtualidad. Como usted también explicó, es necesario que el docente vaya más allá de redactar evaluaciones basadas en esos primeros niveles de pensamiento tan sencillos, basados en memoria, porque la industria de hoy en día no está buscando gente que tenga el conocimiento, porque el conocimiento está plasmado en el Internet. Mire la gente que estudia por homeschooling. ¿Quién los capacita? Probablemente sus padres. Homeschooling es enseñanza en el hogar. ¿Quién los capacita? Los padres. Y cuando esos niños van del grado 6 al grado 7, que se pone la matemática picosa, difícil para papá o para mamá, los envían a la escuela. Pero esos niños vienen con una capacidad que se le enseñó un no profesional en la parte educativa con unos contenidos que definitivamente los tiene. Así que es más importante que ese docente tenga las competencias de enfocarse en el cómo yo transfiero
ese conocimiento a qué enseño, porque el qué enseño está disponible en todos lados. Y después de esta situación que estamos viendo del COVID-19, nos vamos a dar cuenta de la gran cantidad de programas a distancia que van a surgir, porque la gente entró en esto por obligación, pero se han dado cuenta que no es tan difícil. Se ha dado cuenta que es sencillo y que se puede trabajar y, en otras palabras, lo que siempre ha buscado una sociedad capitalista, reducir costos. Así que es necesario que nos concentremos, competencias como le mencioné, la virtualidad, competencias en estrategias de enseñanza que vayan mucho más allá de establecer y quedarse en esos primeros niveles de pensamiento. Y voy a ir cerrando con esto. Cuando uno va a la universidad tradicional, es como si uno tuviera un bulto, una mochila, un backpack en el cual todo el mundo le va a estar poniendo: aquí tienes esto, lo necesitas, esto lo necesitas, esto lo necesitas, esto lo necesitas. Y ese estudiante sale cargado con una falsa sensación de que tiene todos los conocimientos para la vida. Y cuando va y abre el bulto en la casa, la mochila, dice: ¿y esto para qué era? Tenemos que darnos cuenta que no necesariamente es la cantidad de conocimientos que se imparte, sino la forma en que se imparte, que tengan razón de ser. Cierro con esto. Piense por un momento cómo usted se formó en la universidad. Piense cuando usted se graduó de la universidad, cuando usted tenía esa toga puesta de graduación, cuando recibió ese diploma que usted dijo: estoy listo para entrar a las competencias de la vida. Y cuando llegó a su lugar de trabajo se dio cuenta que no sabía nada, porque el 80% de las cosas usted las va a aprender de manera vivencial. ¿Cuántos aprendieron a hacer PowerPoint porque pagaron un diplomado o un curso de cientos de dólares por aprender a hacer PowerPoint? ¿O lo aprendieron porque el profesor le dijo a usted: para el viernes tiene que hacer una presentación? Así que, señores, competencias requeridas para el docente, definitivamente entrar en virtualidad, ir más allá de los niveles de pensamiento, ser capaz de resolver problemas, ser capaz de trabajar en equipo y, sobre todas las cosas, desarrollo de pensamiento crítico. Oye, doctor Martínez, gracias por esa gran introducción a este tema. Oye, eso es complicado porque el doctor Martínez siempre nos pone esto complicado para nosotros poder introducirnos a esto. Me parece genial lo que el doctor planteó. De hecho, una de las cosas que más el ser humano necesita, Nicoy Conji y muchos autores han mencionado que tarde o temprano la disciplina le gana a la inteligencia. Tarde o temprano la disciplina le gana a la inteligencia. Así que muchas veces no es la capacidad intelectual que el ser humano tenga, porque siempre le hemos achacado que porque el ser humano tiene X capacidad, otros tienen menos capacidad, pues es que pueden tener mejores resultados. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que no es así, que son las personas que tienen disciplina las que logran grandes resultados. Así que una de las cosas más importantes que el docente debería tener hoy en día, que yo sé que al doctor Martínez le apasiona, es este punto de la inteligencia emocional. Y yo creo que hoy en día el docente debe gerenciar sus emociones, pero también las de otros, porque tienen en el aula ahora 30, 40 estudiantes pendientes a través de esta situación tan complicada. Yo creo que es el momento, y les suelto a la facultad, a los profesores que nos están viendo de diferentes países, que tenemos que ser muy empáticos. Tenemos que activar esa empatía con los estudiantes, y ser empáticos y ser flexibles no significa que la calidad educativa vaya a disminuir, no es sinónimo de eso. Pero en este momento tan importante que vivimos a nivel mundial, los docentes necesitamos esa capacidad cognitiva de ser inteligentes emocionalmente, y sin lugar a dudas necesitamos ser empáticos y flexibles para trabajar con estos procesos. Así que ahora quiero dejar a una gran ponente, y tenemos ahora a México con nosotros. Tenemos a la profesora Celina Margarita Gallego Sato. La tenemos por acá con nosotros desde México, desde Guadalajara, y me gustaría introducirla. Ella nos va a hablar un poco sobre los retos del docente para atender las necesidades de los estudiantes de hoy. Ahora vamos a ver un poco esas cosas que necesita el docente para atender a los estudiantes, porque al final los estudiantes son nuestro ser, nuestros estudiantes son la razón de ser de todo. Así que la señora Celina tiene una licenciatura en psicología, área laboral, por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Igualmente tiene una maestría en administración por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es conferenciante a nivel nacional e internacional de varios temas, entre ellos educación, recursos humanos y turismo. Tiene 29 años de experiencia en el área académica, así que ella puede ser maestra de todos nosotros, sobre todo en la Universidad Autónoma de Guadalajara, siendo profesor base en varios departamentos, fue decana, directora, entre otros. Así que ella tiene, digo, suficiente experiencia. No ponemos todas las hojas de vida de estos ponentes, porque si no nos quedamos con el conversatorio. Así que para mí es un gusto que la profesora Celina esté con nosotros. Así que, doctora,
qué bueno que esté acá. Gracias por recibir esa invitación desde México. Así que nada, le dejo a usted para que pueda compartir su pantalla y haga lo propio. El micrófono me parece que está en mute, doctora, verifique por ahí. Ahora sí, ahora sí. Por favor. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí está. Sí. Sí, perdón. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Esquilín, por la invitación. Me siento muy honrada con esta. Vamos a compartir un poquito la presentación y a platicar qué es lo que hemos visto desde la Universidad Autónoma de Guadalajara, acá en México, que hemos visto ahora a raíz del COVID-19, que ha sido definitivamente un parteaguas para todas las actividades, no nada más para el área docente. Es muy importante conocer que las universidades, si bien es cierto, enseñamos educación, bien como dice el doctor Juan Martínez, durante muchos años el esquema había sido prácticamente similar. Por eso vamos a hablar de que la formación docente es una pieza clave para el éxito educativo. Bien, sabemos desde siempre que para que haya escuela se necesita dos componentes, alumnos y maestros. Podrán haber muchas otras áreas, pero si hay alumnos y docentes, de alguna manera vamos a tener escuela. Y para que esto se dé, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé, forzosamente se necesita que los alumnos quieran aprender, haya disposición para aprender y que el profesor tenga los conocimientos y habilidades en lo que va a transmitir, ¿sí? Porque podemos tener nosotros personas expertas en ciertas áreas, pero que al momento de transmitirlo se convierten en muy malos profesores. Entonces, lamentablemente se pierde esa esencia cuando el profesor no tiene la capacidad técnica en las áreas del conocimiento que va a impartir y en la parte docente didáctica, que es a donde va a llegar. Bien. Por otro lado, ahora a raíz del COVID, que nos ha puesto muchas las pruebas a todos, vemos que la adversidad siempre provoca dos cosas, una parte positiva o una parte negativa. En la parte negativa hay personas que se dan por vencidas, que dicen yo no puedo, no sé resistir, se quedan estáticas y sucumben. Pero por otro lado, la gran mayoría queremos y esperamos que sean personas entusiastas, personas emprendedoras, que se estén reinventando en todas las esferas, que se estén reinventando, que estén experimentando nuevas áreas de oportunidad, que creen nuevos artículos, nueva metodología, nuevos sistemas, nuevos procesos, etcétera, que vean la mejor manera de seguir avanzando a pesar de todas las circunstancias. Todo esto hace que se promuevan situaciones que van generando el avance de la humanidad. Los grandes inventos sabemos que han nacido a raíz de las grandes crisis o adversidades. Y ahora los grandes desastres naturales han obligado a ser más fuertes en todos los sentidos. Y bien como decía la doctora Navia, el COVID ha logrado que la academia se reinvente. Como dice el profesor Esquilín, la academia se inventa y se reinventa y se reinventa y se reinventa y ahora de una manera mucho más rápida. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces en el aula? Los jóvenes quieren aprender y los maestros tenemos que entender el lenguaje de los alumnos. Bien hablaba el doctor Esquilín que dentro de las aulas puede haber personas de 1, 2, 3 generaciones y el profesor debe de tener la capacidad de entender la forma de aprender de nuestros alumnos en esos momentos, debe de entender cuáles son las expectativas de los alumnos y qué se quiere. Recordemos que tenemos ahorita, sobre todo en nivel universitario, personas de generaciones millennials y centennials, generación Z o virtual, como se le dice en algunas áreas. ¿Y qué es esto? Son personas que son muy digitales, son activos, son tecnológicos, que se aburren con las tareas que están dejando los maestros, que se aburren porque dice, ¿para qué me ponen a investigar tal cosa si yo hago clic en Google y lo encuentro? Si yo hago clic en algún sitio y ahí está, si ahí está, ¿para qué quiere que lo aprenda? Dice, muy aburrido copiar y pegar y una serie de situaciones en donde el profesor tiene que ver qué más hace. El profesor dice, ¿qué hago si al momento en que estoy en clase los alumnos andan todo el día con el celular?
ya necesito que dejen a un lado, es más, este es el estacionamiento o el parquímetro de celulares y a partir de ahora nadie los toca. O cierran sus computadoras porque necesito que me presten atención. Los alumnos no saben estar encantados, decíamos, un juego mexicano, no pueden estar serios, firmes, estáticos en un solo lugar. Los alumnos necesitan moverse, los alumnos traen su mente mucho más revolucionada. Entonces, si no entendemos que nuestros alumnos son muy digitales, son activos, son tecnológicos, ¿por qué seguimos haciendo nosotros la educación igual que hace 20 o 40 años? Como decía también el doctor Martín, en las aulas no se ha modificado en 20 años. A lo mejor cambiará el mobiliario, cambiará del GIS a marcador, a la presentación en PowerPoint, qué sé yo, pero siempre es un grupo de alumnos sentados frente a con unas mesas y sillas frente a un profesor y una pizarra. Ahora sí, el COVID vino a cambiarnos. Vino a cambiarnos y nos dice, vente, déjalo, y de alguna manera te voy a forzar a que hagas las cosas. Y ha sido un cambio tan drástico que en una semana, lo que no se hizo en meses o en años, se tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque había una decisión importante. O las clases se paraban, se daban por canceladas, se daban por anuladas, se posponían o continuaban. No podemos nosotros detenernos, no podemos detenernos porque la vida va avanzando y porque los retos van avanzando y cada vez son más altos. Entonces nosotros tenemos que aprender a sacar enfrente, afrontar todos estos cambios y tener que salir adelante. De ahí que la formación docente se ha vuelto fundamental para el éxito educativo. ¿Cuáles son entonces estos retos que estamos enfrentando en estos momentos como universidades? Primero, el dar continuidad académica con calidad. Ninguna universidad se puede ahorita prestar a bajar la calidad, ninguna. Así cambian las situaciones, así cambian los modos de impartición de clase. No se puede bajar la calidad. Algo muy importante, tanto universidades públicas como privadas, pero sobre todo las privadas, la retención y matrícula. Las universidades privadas vivimos de las cuotas de las matrículas. Por lo tanto, tenemos que lograr que el alumno no se vaya, no abandone las aulas y que los nuevos ingresos se sigan dando. Por otro lado, hacia el interior, la universidad debe mantener la suficiencia financiera. Los alumnos están demandando apoyos financieros. Los maestros y colaboradores están demandando conservar el empleo. La universidad está demandando continuar con todo el esquema y tratar también de equilibrar para que no haya déficit. ¿Sí? Por lo tanto, la conservación de fuentes de empleo en todas las áreas, no nada más académicas, las administrativas, las tecnológicas, las operativas, todos se tiene que conservar. Y la otra, la administración académica. La administración académica tiene que ser muchísimo más ágil. La generación de documentos, la generación de calificaciones de información para padres de familia, etcétera. Todo esto son los grandes retos. El home office se dio de la noche a la mañana para muchas personas que probablemente ni siquiera cuentan con computador o no cuentan con señal de internet en sus casas. Nos vimos en la necesidad de estar en home office y los alumnos también. Y entonces teníamos que dar toda esta continuidad. No me voy a enfocar a todos los demás aspectos, exclusivamente a lo que es la parte docente. Para la continuidad académica necesitamos nosotros que el profesor asegure las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, que entienda claramente que el alumno, esto es lo que estaba buscando. Ahorita nosotros estamos recibiendo comentarios de muchos jóvenes que dicen, qué bonito la clase ahora sí me emociona, ahora sí estoy esperando que llegue la hora de la clase. Se están preparando materiales muy interesantes los jóvenes. Entonces es importante ver que empezamos a hablar su lenguaje y que además estamos dándole las herramientas. El maestro tiene que asegurarse de que el alumno esté asimilando el conocimiento y tiene que ver nuevas formas de evaluar el aprendizaje. Si hay profesores que anteriormente evaluaban exclusivamente bajo un examen escrito, ya estructurado o semiestructurado, pues ahora tiene que ver
que definitivamente hay muchas otras áreas en las cuales se puede evaluar ese aprendizaje. En cuanto al uso de la tecnología, el profesor tiene que entender que debe de tener repositorios académicos. La institución tiene repositorios académicos y él tiene que compartir esa experiencia porque esa experiencia también que la universidad está pagando por ella. Tiene que haber una gran conectividad entre maestro, alumno y la universidad, de tal manera de que toda la información fluya de manera rápida, oportuna. Los padres de familia también quieren saber qué es lo que está pasando con sus hijos. Muchos padres de familia creen que porque se están dando las clases de manera virtual, ya los costos en general tienen que bajar y sus colegiaturas tienen que bajar. Sí, es cierto, bajan algunos gastos, bajan los gastos de agua, de luz, de papelería, una serie de cosas, aumentan otras, todo lo que sea inversión tecnológica, todo lo que sea capacitación, todo lo que sea generación de nuevas plataformas, etcétera. Entonces, son gastos que muchas veces los padres de familia no se dan cuenta. Y la capacitación se tiene que dar tanto a los docentes, pero también a los alumnos. Los alumnos tienen que entender de qué manera van a entrar a las siguientes plataformas y los padres de familia. Los padres de familia ahorita nos encontramos sobre todo en los niveles de educación básica, que los padres de familia reciben una educación un tanto diferente a lo que están llevando sus hijos. Y entonces no pueden darle seguimiento tampoco a las tareas que les están dejando. Entonces hay cierta capacitación también que los padres de familia deben de tener. A nivel universidad, esto es más separado. Sin embargo, ellos también quieren saber en dónde pueden estar obteniendo información. Por último, bueno, los retos en sí como docente, ¿cuáles son? Como persona que tenga estabilidad emocional, personal y familiar. Si el docente no está tranquilo, no está estable emocionalmente, no va a poder transmitir tampoco los conocimientos. Debe de tener una gran motivación para continuar, disposición para ayudar a sus alumnos. Tiene que tener disposición para estar generando nuevas ideas. Como docente tiene que tener toda la apertura para todo tipo de capacitación, mayor atención al estudiante, porque el estudiante lógicamente se puede desanimar. El estudiante está viendo el trabajo en casa, está viendo las diferentes emociones en casa y puede ser que se desanime. Si el padre de familia perdió el empleo, si hubo algún problema dentro de casa, todo esto le afecta y tiene que estar al tanto también el maestro. Tiene que ser muy creativo para inventar y generar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver de qué manera continúa su asignatura con toda la calidad, asegurándose de que el objetivo de la misma se cumpla. Algo bien importante, tiene que lograr la satisfacción del alumno y del padre de familia, porque de esa manera también estamos asegurando un poco la retención a la continuidad del estudiante en los siguientes ciclos escolares. Por eso es importante evitar la deserción. Muy rápido les digo, ¿qué está haciendo la Universidad Autónoma de Guadalajara para esto? Ha generado una gran cantidad de cursos para todos, para docentes, colaboradores, alumnos, muchos webinars, uso de herramientas virtuales. Esto es uno de los ejemplos que hay en la página de la universidad para colaboradores, en donde hay diferentes recursos que utilizamos en estos momentos, que ya utilizábamos y que ahora se hacen de manera más intensiva. Por otro lado, también está informando de que está dando capacitación de qué manera utilizar todas las videoconferencias que se están usando en las diferentes asignaturas. Por lo general utilizamos Teams, pero también Zoom o Webex o cualquier otra que esté indicando los docentes. Las vías de comunicación se han ampliado mucho. Se tiene una app que el estudiante puede estar consultando en cualquier momento, tanto de sus calificaciones como clases, avisos, etcétera. Hay nuevas estrategias de aprendizaje, como les dije, diferentes formas de evaluación, administración académica y la información académica que está haciendo prácticamente al momento. ¿Sí? Esta es la Universidad Autónoma de Guadalajara, 85 años de experiencia nos respaldan, somos la primera universidad particular de México y estamos a sus órdenes. Ahí tienen nuestros datos de contacto. Excelente, doctor, excelente. Oye, gracias por permitirnos esa gran, me parece, ponencia en este proceso. Yo creo que una de las cosas más importantes que
que nosotros tenemos que resaltar acá de todo lo que dijo, que me parece que ese contenido es espectacular. De hecho, me parece que algunas personas están queriendo alguna información que ya usted presentó. Si usted sería amable, si me la hace llegar, yo haré lo propio Con para mucho gusto, hacérsela llegar a doctor. la gente. Claro que Es sí. interesante porque hay unas cosas que usted trajo muy puntuales y es una preocupación que yo creo que en el mundo está sucediendo. Yo que dirijo y presido una institución en Puerto Rico, usted que dirige sus áreas, esta parte de satisfacer al estudiante. Yo creo que los docentes debemos entender que al final tenemos que satisfacer al estudiante. Tenemos Así que es. movernos para lograr la calidad educativa, pero sin lugar a dudas que haya satisfacción en el estudiante. Porque si el estudiante no está satisfecho, si el estudiante no se siente recibiendo una calidad de excelencia, sin lugar a dudas, es muy probable que ese estudiante pueda desertar. Es muy probable que ese estudiante no continúe sus estudios. Así que Así yo es. creo que nosotros los docentes debemos, y los que nos están escuchando, los que están compartiendo el mensaje, debemos de una manera u otra, como dije anteriormente, ser flexibles, tener empatía, y eso no significa bajar la calidad. Eso no es sinónimo de bajar la calidad. No es sinónimo, Eso es claro. sinónimo de lograr, obviamente, entender los procesos que estamos viviendo a nivel mundial. Me parece que lo podemos lograr. Así que gracias, Selina, por compartir con nosotros. Ahora vamos a tener la República Dominicana. La República Dominicana en la casa, como decimos. Vamos a tener a la profesora desde la República Dominicana. Quiero presentarlas con ustedes a Navia Peña. Navia Peña nos va a estar trabajando un poco, resumiendo sobre la formación docente y las implicaciones en la educación superior, ¿verdad? Cuán importante es la formación docente y qué implicaciones tiene esto en el proceso. Así que la profesora Navia tiene una licenciatura en Educación Inicial de la Universidad Católica de Santo Domingo, maestría en Educación en Enseñanza Superior, con especialidad en Educación Montessori, de 6 a 12 años, con un curso especializado en gestión curricular. Así que ella es experta en esta parte curricular que es tan importante. Es profesora inicial y primaria en colegios privados durante más de 15 años. Ha sido profesor igualmente del Departamento de Posgrado de la Pontificia Universidad Madre, entre muchas otras en República Dominicana. Actualmente es técnico evaluadora de este proceso de lo que son los currículos docentes y todo el proceso más allá educativo, y directora de desarrollo curricular y profesora de la Universidad Pedro Enrique Ureña de República Dominicana. Así que, sin más preámbulo, me gustaría presentar a la profesora Navia. Navia, gracias por sacarle tu tiempo y poder estar con nosotros en este proceso tan interesante acá en Puerto Rico. Te dejo ahí para que puedas compartir la pantalla y hagas lo propio. Bueno, buenos días para todos. Para mí es más que un privilegio compartir este espacio con profesionales de tanta experiencia y capacidad como ustedes. Y bueno, hablar sobre este tema que es tan importante y que básicamente toma de los elementos que ustedes han mencionado, que son las implicaciones de la formación docente, en este caso a nivel superior. Bueno, como mencionaba Isaac, en el caso nuestro, nuestra universidad tiene unificadas la Dirección de Desarrollo Docente y los currículos, de manera que nosotros vemos el currículo sin el profesor, ni vemos al profesor sin el currículo. Y desde esa perspectiva es que vamos a abordar este tema fundamental para el desarrollo de las habilidades que se necesitan en los egresados que formamos en las universidades a nivel del mundo. Y bueno, claro, en esta situación que estamos viviendo, yo le comentaba a Isaac al inicio que hemos visto potencializadas tanto las oportunidades de mejora como la fortaleza de nuestros docentes, no solamente nosotros como universidad y a nivel nacional, sino alrededor de las universidades del mundo. Hemos estado viendo cómo se hacen conversatorios, se generan documentos, identificando esos puntos que hemos visto precisamente como oportunidades de mejora y cómo hemos evolucionado prácticamente de la noche a la mañana para trabajar en esta modalidad virtual que tiene tanta demanda. La profesora Selina hablaba de la demanda de tiempo, de la satisfacción del estudiante, se ponen en juego muchos elementos sin perder de vista que esta es una situación que nos tiene bajo tensión y tenemos una situación a nivel emocional y psicológica que no podemos dejar de lado y en la cual nos vemos obligados a pensar primero en la persona. Bueno, pues para entrar en materia y ser breve, me gustaría comenzar hablando sobre la contribución del docente a esas metas institucionales. Ahorita ustedes mencionaban cómo el docente se involucra en esos procesos que tiene la institución y la profesora Selena mencionaba ese, digamos, sello institucional. Por ejemplo, nosotros como universidad tenemos un sello humanista
y el docente prácticamente que hemos delegado en él por su importancia y la naturaleza de su función, ese logro de las metas institucionales. Hay un sistema administrativo y académico para el logro de esas metas, pero definitivamente el que tiene al estudiante de cerca y hace ese tú a tú es precisamente el docente, de manera que la misión, la visión institucional se ven prácticamente en sus manos en ese trabajo diario que él hace, ese deseo de trabajar para la excelencia académica, de contribuir al bienestar social, de que el desempeño del profesional egresado sea exitoso, definitivamente que esté en manos del docente y que su formación tiene un impacto real y tangible en el logro de esas metas. De hecho, nosotros como parte de los procesos que llevamos a cabo, tenemos la evaluación que todas las universidades trabajan para identificar precisamente cuáles son esos aspectos que deben ser reforzados. Y una de los elementos que los estudiantes resaltan, por ejemplo, es cómo ese profesor que ellos están viendo hace un cuatrimestre o dos, precisamente puede ser modelo de esos valores o enseña que hay que trabajar para la excelencia y los enseña a ellos a que cuando ellos tengan el campo laboral siempre tienen que autosuperarse, de manera que hay que formar al docente para que contribuya al logro de esas metas y para eso tiene que conocer los modelos educativos, tiene que adentrarse en la misión, en la visión universitaria y identificarse también con la filosofía que la institución tiene. Tenemos instituciones en nuestro país, por ejemplo, de preferencia católica, tenemos instituciones que van más por lo humanista, tenemos instituciones que tal vez por su naturaleza y carácter público como la UAS tienen una visión más dirigida a lo del bienestar social, a la contribución con las metas que tenemos como país, pero definitivamente cada institución aporta al logro de las metas del sistema y precisamente esa formación que el docente debe tener es clave para alcanzar ese logro. Bueno, en cuanto a los roles que el docente tiene en el desarrollo curricular, definitivamente es el actor clave, independientemente de que hay un grupo de gestores, que es el caso, por ejemplo, nuestro como Dirección de Desarrollo Curricular y Profesoral, el que está encargado del desarrollo del currículo a nivel microcurricular es el docente. Entonces ahí hay un rol sumamente relevante en cuanto al logro de competencias, todas esas competencias que nosotros esperamos desarrollar en el egresado, tanto en las institucionales, que son para todo egresado de la universidad, estas competencias básicas de las cuales Juan mencionaba al inicio, su importancia, competencias para el siglo XXI, prepararse para la ciudadanía global en términos de manejo de tecnología, saber trabajar en equipo, todo eso. El docente tiene un impacto grandísimo en el logro de esas competencias. Igual el docente como modelo de valores, siempre los estudiantes esperan mucho de sus docentes y esperan que su comportamiento sea digno de imitar. La profesora Celina mencionaba algo sobre eso, de que el docente realmente como si no tuviera chance de rendirse, ¿verdad? O sea, el estudiante espera hace comportamientos, conductas que él puede imitar el docente y si no lo ve, lo reclama. Y entonces dice, bueno, pero me parece que el docente debería hacer tal o cual cosa porque nosotros estamos aprendiendo de él. Y más aún en esta sociedad actual donde tenemos un choque, y Juan mencionaba la cantidad de años, ¿verdad?, que tienen las aulas, prácticamente 400 años con pocas modificaciones. Sin embargo, la sociedad se ha ido acelerando y los valores que tal vez teníamos realzados ya no lo son. Y tenemos, por ejemplo, el asunto de la ética, que es un valor clave para el desempeño profesional y el docente definitivamente que tiene que ser un modelo para que los estudiantes puedan ver cómo se actúa. Está la famosa frase de dímelo y lo escucharé, pero hazlo y lo haré. Entonces, es sumamente importante que el docente reconozca ese rol y que las actividades de formación vayan dirigidas a sensibilizar ese impacto que él tiene con los estudiantes, trabajando, por ejemplo, el asunto del manejo de emociones, ahorita mencionaban un poco de la inteligencia emocional, trabajando un poco también lo de la motivación, la importancia de generar motivación en el estudiante, de ser empático y todo eso. Y bueno, claro, definitivamente, en el caso de la educación superior, ustedes saben que nosotros tenemos una diferencia con el resto del sistema educativo y es que nuestro docente, en vez de ser especialista en pedagogía, es especialista en su área. De manera que se espera de ese docente que sea un profesional que se desempeñe exitosamente en su campo de trabajo y cuyas prácticas puedan ser también dignas de imitación.
Bueno, obviamente con lo anterior, de lo anterior se desprende que el impacto que tiene en el alcance de las metas del sistema educativo nacional es extraordinario. O sea, cómo el docente puede contribuir desde su aula al logro de las metas que tenemos como sistema. En el caso de nuestro país, uno de los retos que tenemos es aumentar la calidad del egresado, y una de las cosas que los grupos de interés han mencionado es que tenemos que mejorar y desarrollar aún más las habilidades que comúnmente se llaman blandas, a esas competencias fundamentales a las que yo me refería hace un rato. Entonces, ese logro de lo que nosotros necesitamos como país en cuanto a sistema, también el docente tiene que ser formado para que podamos alcanzarlo y ser sensible ante las mismas. Igual su aporte a la formación de ciudadanos globales, ustedes mencionaban esas competencias que te permiten desarrollarte en cualquier ámbito, sumamente importante que el docente pueda entender este asunto de la tecnología, que con esta crisis el docente ha tenido que evolucionar de la noche a la mañana, y como decía Juan, utilizar herramientas básicas, tal vez el correo institucional, un sistema de mensajería instantánea tan básico como WhatsApp, pero también ha tenido que utilizar plataformas virtuales. Entonces, ese uso de la tecnología y ese romper barreras, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, estamos trabajando con personas de 3 países diferentes, es precisamente lo que aporta a esa formación del ciudadano global y por ende a un bienestar social que trasciende lo local. Y hay que resaltar también, con esto voy a ir finalizando mi presentación, ese perfil que debe tener el docente universitario. Nosotros como institución recientemente tuvimos el reto de actualizar nuestro modelo educativo, y cuando nos veíamos frente a la tarea de digamos, armar ese perfil docente, nos quedábamos atónitos cuando primero bosquejamos y decíamos, pero ¿será posible que nosotros estemos queriendo alcanzar un docente ideal, o en realidad el docente que necesitamos debe tener tantas cualidades? Pues precisamente, sí, no es solamente que el docente sea especialista en su área de conocimiento, no basta, porque hay una serie de habilidades pedagógicas que obviamente no desarrolló porque es especialista en finanzas, es especialista en ingeniería, es arquitecto, es psicólogo, etcétera, pero no recibió esa formación. Entonces, a donde se dirigen esos procesos de formación docente que nosotros llevamos a cabo como universidad, como país, y la tendencia también a nivel internacional en Latinoamérica, Europa y aún los países de mayor avance como Finlandia, Suiza, que siempre son las referencias, Singapur también, la tendencia siempre es al desarrollo de esas habilidades. Aquí fíjense que, por ejemplo, nosotros que tenemos el sello humanista, resaltamos eso muchísimo, lo de la vocación de servicio y que sea un modelo, pero también un docente que pueda ser crítico, que sea reflexivo. Juan decía, que desarrolle esa habilidad en el estudiante y que el estudiante pueda ser crítico y reflexivo sin necesidad de un mediador, porque ya él ha vivido experiencias que le permiten trabajar y moverse en un ámbito donde él no acata todo como bueno, sino desarrollar las propias ideas para la toma de decisiones y la solución de problemas. Igualmente su mentor, el profesor, es una persona que está ahí para ser líder, para estar de cerca, apoyar, guiar, orientar. Muchas veces hasta asuntos personales, como decía la profesora hace un rato, se necesita que el profesor oriente y el estudiante se le acerca porque han tenido esa relación de confianza y esa empatía. Bueno, lo de especialista en su área eso es indiscutible, pero ahí hay que estar claro, y Isaac mencionaba algo importante ahorita, y es que, bueno, el docente que hace un doctorado y entiende que ya finalizó su formación, no. Estamos en un momento en que la ciencia y la tecnología evolucionan de manera tan rápida que hay que actualizarse prácticamente que semanal. Hay algo nuevo en tu área, alguien escribió un artículo, hay un invento que revoluciona. Fíjense esto mismo de esta crisis, como, bueno, ya se está inventando una vacuna, pero no, este medicamento pensábamos que funcionaba, ahora no funciona. De manera que mantenerse actualizado es una condición sine qua non para que el docente pueda desarrollar su labor. Tiene que promover mejora continua también, porque esos procesos de evaluación constante, de mantenerse actualizado, son parte también de lo que es mantener la calidad. En cuanto a la conexión, básicamente vincular la enseñanza a la realidad, ya sabemos lo de la TIC y lo hemos visto más en esa situación, y que pueda dominar los problemas actuales de su disciplina. Tiene que ser una persona innovadora y debe también gestar metodologías
ambientes y estar comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos. De manera que las implicaciones de la formación del docente, como podemos ver, tiene grandes alcances, y las estrategias, las técnicas y las temáticas que se consideran para los procesos de formación van dirigidas a este desarrollo de estas habilidades que estamos viendo aquí, que son la tendencia internacional, en el entendido de que ese es el docente que necesitamos para formar el egresado que la ciudadanía global requiere. Y es un reto para todas las instituciones ese logro, dada la diversidad de docentes que tenemos y que fuimos formados también en un sistema conductista, como mencionaban al inicio, y que no necesariamente promovía ese desarrollo de destrezas y competencias. Muchas gracias. Excelente. Profesora Navia, gracias por la excelente presentación. Me parece a mí que recogió bastante todo lo que nosotros hemos hablado, así que hizo un gran trabajo, porque prácticamente lo que hizo fue hacer un merge de lo que hemos hablado. Gracias. Y me parece a mí que la gente está escribiendo. Quiero aprovechar ahora para tener quizá leer algunas preguntas, algunos comentarios. La gente está bastante activa en la conferencia, en el conversatorio más bien. Quiero dejar tres puntos finales que me gustaría puntualizar para entrar en estos finales y últimos comentarios de nuestros ponentes tan ilustres. Tres planteamientos bien interesantes para finalizar algunas conclusiones y retos del docente. Número uno, la calidad educativa. Educación a distancia y conexión con los estudiantes. Muchas veces se ha dicho y muchas veces se ha planteado, las investigaciones no necesariamente dicen lo que voy a decir. Hay un supuesto que la conectividad o educación a distancia implica que la calidad no es la mejor. Hay muchos supuestos que se han dicho de eso. De hecho, muchas investigaciones han tratado de investigar esos issues, que si la educación a distancia baja la calidad. Yo sé que ahí el doctor Martínez, Celina y Navia van a comentar sobre eso ya mismo, y hay una controversia sobre eso, pero las investigaciones han sido contundentes sobre ella. Más bien tiene que ver mucho con la metodología y el proceso y cómo tú lo hagas. No necesariamente significa que porque tú tengas un grado a distancia, tu diploma no funciona o tu diploma no es válido. Eso no tiene que ver una cosa con la otra, no es real. Número dos, la nueva generación, y eso hay que seguir puntualizando. Seguimos teniendo nuevas generaciones con nuevas tendencias educativas y tenemos que tener nuevas ofertas académicas. La academia, una de las cosas que ha sido bastante lenta es en los procesos de cambio en su oferta académica. Por muchos años tenemos grados muy lejanos a lo que es la realidad de ahora. Ahora tenemos que mirar con otra perspectiva nuestra oferta académica y tenemos que mirar las tendencias que están ahora mismo en el mundo laboral para ser más eficiente en lo que es la demanda laboral y las competencias que necesitan. Y último punto que me gustaría plantearles a ustedes es el proceso de internacionalización. Esa palabra tenemos que tenerla, y yo creo que las instituciones estamos siendo agresivas, otras más lentas, pero estamos todos mirando, el barco está dirigiéndose a ese proceso, la internacionalización. Estamos hablando de las colaboraciones y educación basada en talento, estamos hablando de intercambio de estudiantes, estamos hablando de poder tener, obviamente, ese intercambio de conocimiento, docente, investigación conjunta. Estamos hablando de muchos componentes muy importantes para darle vida a la institución y darle, obviamente, una amplitud a todo. Así que me gustaría dejar y empezar con el doctor Martínez un último comentario para ir concluyendo, un minuto, 2 minutos para cerrar, igualmente propiamente la profesora Celina y la señora Navia. Así que, Juan, unos últimos comentarios para cerrar. Bien. Extraordinario, Navia, felicidades, extraordinaria ponencia. Igual la doctora Celina Gallegos, extraordinario. Lo más interesante de todo esto es que todo se está amarrando en los conceptos que usted presentó al principio. Si hablamos específicamente de qué competencias se requieren un docente para el siglo XXI, olvídese de contenido. El contenido está. Estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de capacidad de adaptación a la nueva realidad virtual y, por supuesto, capacidad de resiliencia, de entender que cuando se cae, se levanta y sigue caminando. No es caerse y quedarse ahí. Así que bendiciones para todos. Resiliencia, inteligencia emocional y capacidad de adaptación a la realidad virtual que estamos viviendo. Me gustaría escuchar a la profesora Navia unos comentarios finales y saludar a la audiencia. Profesora. Bueno, estos tres retos que tú nos estás planteando son precisamente eso, grandes desafíos. Creo que los elementos que Juan mencionaba me parecen clave, pero creo que hay una palabra que siempre manejamos nosotros en nuestro equipo, que es compromiso. Esa disposición de los equipos, del docente, a superarse a sí mismo, a no entender que ya llegó al tope, sino saber que no hay techo,
que la mejora continua es un proceso de batalla, de caminar, de seguir alcanzando nuevas ideas, nuevas metas, nuevas generaciones. Prácticamente lo de la internacionalización ya no es una opción, no es si nosotros queremos. Nosotros tenemos la responsabilidad de formar un profesional que pueda desenvolverse en cualquier contexto, que si él tiene que mudarse a otro país, pueda también desenvolverse de manera exitosa. Y no podemos olvidar en la formación docente que no estamos formando al estudiante de hace 20 años. Que yo tenga 30 años formando en la universidad no quiere decir que yo tenga todas las habilidades que yo necesitaba desarrollar. Tengo que comprometerme con esa generación que aprende de manera diferente y que va a enfrentar nuevos retos en una sociedad que ha cambiado muchísimo y más aún ante las situaciones de crisis que tenemos que enfrentar diariamente. Excelente. Profesora, un placer tenerla acá y de República Dominicana, representando con honor la República. Ahora me gustaría cerrar con... Micrófono, Isaac. Así, ahora sí. Así que Nadia, gracias, esa gran representación de República Dominicana. Me parece que República en la casa, como decimos en Puerto Rico, eso está espectacular. Me gustaría cerrar con México. México lo hemos apreciado mucho. El doctor Juan y yo hace poco, de hecho, al principio de año estuvimos allá un gran evento en Toluca, México, y hemos aprendido a querer mucho a la gente de México. Así, profesora Celina, unas últimas palabras, comentarios para nuestra audiencia. Muchas gracias, maestro Esquilín. Realmente esto es un gran reto para toda la educación. Preguntaba a alguna de las personas que han escrito hasta ahorita, ¿qué se espera a partir de ahora dentro de la educación a nivel universitario? Yo creo que los cambios tienen que ser muchos, tienen que ser fuertes y tienen que ser para bien. Definitivamente las habilidades blandas las están requiriendo mucho las empresas. Y tenemos que voltear a ver cuáles son las necesidades, no en estos momentos, ni en el momento en que vayan a egresar, sino en 5, 10, 15 años. Sabemos perfectamente que en 10 años van a existir necesidades de otras carreras que en este momento ni siquiera se imaginan. Entonces es importante que las universidades nos comprometamos a estar trabajando de manera muy puntual en todo lo que tiene que ver educación a distancia, no como única alternativa, sino como complementario para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mencionaba dentro de los comentarios también la psicóloga Belinda Núñez, que claro que los padres de familia no están de acuerdo en pagar lo mismo porque no ven los mismos resultados. Ese es un compromiso de la universidad, que los padres de familia perciban que la calidad en la educación continúa o será más alta y se están generando otro tipo de habilidades en los hijos, en los estudiantes, para que sigan confiando en las universidades. ¿Sí? El reto es muy grande y tenemos que afrontarlo. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, profesor doctor Martínez, gracias por ese espacio. Igualmente, pues, México, la profesora Celina, Navia, República Dominicana, así que 3 países hoy unidos para lograr este propósito y llevarles a ustedes este conversatorio que le llamamos conversatorio educativo todos los viernes a las 10 de la mañana. Vamos a tener un conversatorio educativo para aportar conocimientos a Puerto Rico y Latinoamérica. Me parece que somos responsables nosotros, la educación, de seguir activos, de seguir aportando conocimientos, de transferir y compartir con otros colegas. Yo creo que no es momento de compartir, es momento de colaborar. Muchas veces las instituciones se enfocan en la competencia, no, por el contrario, la colaboración trasciende obviamente nuestras diferencias. Es importante que sigamos colaborando. Le doy gracias a México, a República Dominicana, a Puerto Rico por este proceso. Los esperamos el viernes que viene a las 10 de la mañana. Tenemos un banquete espectacular. Tenemos gente de Argentina, Bolivia y vamos a estar hablando sobre cómo la neuroeducación, las neurociencias y la neuroeducación puede aplicarse en este contexto que estamos viviendo del COVID-19. Así que los esperamos la semana que viene a las 10 de la mañana, misma hora, mismo día, viernes a las 10 de la mañana. Gracias, profesora Navia, República Dominicana. Gracias, profesora Celina, por este proceso tan bueno. Así que nada, saludos a la audiencia, compartan el video y gracias por todo. Muy amable. Bye, bye. Saludos, gracias.